Muchísimas gracias en primer lugar por la invitación a la Organización Médica Colegial y sobre todo también a todos ustedes en este caso, dada pues un poco la dureza de la hora después de la comida, etcétera, pero bueno, como soy también profesor universitario, voy a intentar por un lado tanto conjugar esta parte relativa a lo que es la hora de sobremesa y luego por otro lado también la parte positiva de retomar lo que ya se ha hablado por la mañana, algunas ideas y sobre todo también particularmente el uso eficiente, lo mencionaba Celia por la mañana, el uso eficiente de un recurso escaso como es su tiempo, sobre todo para que dé pues un poco de espacio luego a introducir más cuestiones en el debate. Bueno, aquí en ese sentido lo que había pensado un poco siempre es estos foros en los cuales planteamos cuestiones tan, en este caso, tan conceptuales como es un pacto de Estado, aunque ya hemos dicho por la mañana con los 18 sistemas nacionales de salud, como bien comentaba también José Luis, incluido la casuística de Ceuta y Melilla, aparte de las 17 comunidades autónomas. Las reformas, en ese sentido también, que una idea que también quería trasladar desde el principio, ¿no? de en realidad, bueno, pues un poco utilizando metafóricamente, igual que algunas ciudades se les está exigiendo para las limitaciones de emisiones, que si no, no van a recibir ciertos fondos europeos. En este caso yo, bueno, pertenezco a una generación en la cual la creencia en Europa nos hace pensar que también hay muchísimas cosas en cuanto a gobernanza, en cuanto a financiación y también para el campo sanitario, incluso aunque, bueno, también lo adelanto, aunque el pacto de Estado, que más bien sería el pacto entre todos estos sistemas de hacia dónde queremos ir, no pueda ser como tal conseguido, ahí sí que me uniría un poco a lo que se ha comentado por la mañana, como tal a ese perímetro, ¿no? A esa situación un poco en la cual no sabemos cuál sería la significatividad de ese pacto o cuánto abarcaría, o sobre todo también, ¿no? Cuánto implicaría de financiación en cuanto a inyección del sistema, ¿no? Pues quizás podríamos pensar, en este caso, por pequeños pasos, y para ello también, pues como voy a intentar un poco decir en los siguientes minutos, yo creo que la experiencia comparada europea también nos ayuda bastante. No en vano, somos uno de los países más descentralizados de Europa, pero también, por otro lado, y esto afecta de lleno a nuestra salud, a sus pacientes, ¿no? Lo que es un poco el contexto demográfico en el cual, en este caso, se mueve el sistema de salud, que es algo que en ese sentido es como un gran transatlántico, no podemos, se comentaba por la mañana, cambiarlo. Tenemos la edad media que tenemos, por ejemplo, ahora yo tengo 48 años, es la edad media que tiene, pues yo creo que aproximadamente, pues muchos de los políticos que están en muchos de los partidos, es la edad media que se tiene, y creo que en España, por lo que estuve calibrando las estadísticas, es en las últimas décadas la edad media del española que hemos tenido prácticamente en nuestra historia, edad media mayor, de lo que es el española media, y por ejemplo aquí en Santander, en Cantabria, de las comunidades, en este caso, con mayores tramos de edad del país, ¿no? Con lo cual esto no es, por ejemplo, otros países en los cuales la pirámide demográfica se invierte. Entonces, es como en el caso de las pensiones, la sanidad es que el pacto también es más complicado porque se necesitaría más financiación y un esfuerzo mucho más importante, como se decía por la mañana, como una joya de la corona en la cual tenemos pues una población, ya digo que un poco en ese sentido, es que pensaba que pasaba con esto. Vale. Bueno, entonces lo que quería un poco plantearles en esta presentación es directamente, no voy a tocar todas las partes de la presentación, sino solamente algunas ideas conceptuales que luego yo creo que incardinan bastante bien con lo que se ha comentado por la mañana y con lo que estoy seguro que mis compañeros de mesa van a decir luego posteriormente. Con lo cual, además, también cualquier persona que esté interesada, la presentación está a su disposición. Bueno, yo en ese sentido, Celia por la mañana, evidentemente ha hablado de la parte de recursos humanos, Enrique, que comentaba también por la mañana, todos hemos aprendido y seguimos aprendiendo de toda su visión, ¿no? Y con la perspectiva un poco que decía de cómo está la situación ahora, como decimos en Cantabria, el bolo pinado, me gustaría un poco, aunque la parte de financiación y sostenibilidad es un poco lo que es los minutos un poco que se me han encomendado y para el debate, me gustaría también incardinarlo con la parte de los datos. Los datos en salud también, el valor que tienen del mismo y, por ejemplo, como idea conceptual, y con toda, yo no soy jurista, aunque trabajamos y colaboramos con juristas, ¿no? Pues bueno, esa parte que tiene cierto valor, no digamos ya para la parte privada, pero que la parte pública, por determinados motivos, no se está utilizando del todo, y después también bastante tienen ustedes como profesionales con el tiempo disponible para pensar qué se hace con todo ello, dense cuenta que es un nuevo factor de producción
aparte del capital y del trabajo tan necesario en el sistema de salud, que eso tiene un valor que, por ejemplo, como idea, se podría utilizar, ¿no?, como una especie de, bueno, pues como una ficha de ajedrez para también recursos para el sistema. Esta idea del valor de los datos como recurso, hay ensayistas también que manejan esta idea, no para sanidad, como es Harari y otros, y sobre todo un poco la importancia, ¿no?, de tomar decisiones, ¿no? Por eso ponía aquí una película francesa, La decisión de Alice, que es un político, hablábamos por la mañana, un pacto, ¿no?, en el cual el político se queda sin ideas, el alcalde de Lyon, y contrata en este caso a Alice, que es una joven graduada, que le suministra ideas. Y yo creo que también eso puede servir un poco para lo que vamos a hablar, bueno, pues en ese sentido, y no vaciar océanos con dedales, ¿no? Pero ya digo, no una idea orwelliana, ¿no?, ojo, vamos a estar todos monitorizados, resulta que los malos economistas van a controlar al sanitario para que no gaste, sino precisamente conseguir esa financiación que a veces falta, ¿no? Pero por otro lado también se comentaba por la mañana, el problema es que el tiempo, por ejemplo, en otros sectores no es tan importante, pero en salud sí. Yo, por ejemplo, pues la clase que he dado hoy por la mañana la podría dar dentro de 3 semanas, pero el problema es que ustedes con el paciente dentro de 3 semanas es tarde. Entonces, el tiempo no vuelve atrás. Es un recurso que, en ese sentido, para el sistema, y ahí estoy de acuerdo, importa. Pero también, por otro lado, tenemos, si vieron la película hace poco y el libro basado un poco en el dilema de Oppenheimer, ¿no?, el dilema del tranvía, si escojo un mal menor, todas estas cuestiones, es como en el ajedrez. Tenemos que mover, tenemos que decidir. Y ahí sí que es verdad que se ha dicho por la mañana que el problema es que parece que, pues en ese sentido, existe cierta letanía, ¿no? Y por tanto, ya digo, pues es un problema de responsabilidad. Es un problema de responsabilidad porque al final quien toma la decisión, ¿no?, bueno, pues en ese sentido, también quien tiene que presentarse un poco, hablamos de sostenibilidad, hablamos de reformas, tiene que presentarse ante sus electores, ante los decisores, diciendo que esa es la decisión y ese es el coste, ¿no? Bueno, con lo cual, bueno, ¿qué tienen en común todas estas historias? Lo diré un poco brevemente en esta presentación, incluso estas ideas de Harari, que la inteligencia artificial, que los datos hackean el sistema. No podemos volver atrás, es decir, el sistema sanitario, igual que otros sectores, pues claro, tiene que pensar que tecnológicamente eso está ahí. Otra cosa es que lo utilicemos bien, mal, pero ha hackeado un poco, igual que en la pandemia, lo que es el mundo como lo conocíamos. Podríamos pensar que esto no existe, pero realmente, como Oppenheimer, tenemos esa decisión ahí, y yo un poco la idea también esta tarde en este storytelling de varias historias que tienen ahí, después esto de que un hospital, medicina de precisión, que según se entre el paciente ya le identifiquen por inteligencia artificial y tenga una información de... No estamos diciendo que lo tengan que manejar todos ustedes, sino que existan en este caso también, como si dijésemos, muletas en el sistema que además también ayuden, ya digo, a generar esa idea de valor para también financiar todo un conjunto de cuestiones que necesita el sistema, ¿no? Y sobre todo un poco, antes cuando decíamos por la mañana, y ahí coincido, esa idea de modelar voluntades, las voluntades ahora estamos en el mundo de las historias. Las buenas historias para, sé que decía por la mañana también, porque yo les puedo en este caso, y no voy a optar por ello, fundamentalmente, por inundarles la presentación de cifras, que es lo que esperarían de un economista de la salud. Pero tenemos que conjugar las cifras, porque los mentirosos también utilizan cifras, en este caso con historias, buenas historias. Entonces, ¿por qué tenemos que colocar el sistema de salud como una pieza importante del sistema y, por ejemplo, a diferencia de lo que vemos en los telediarios, frente a otro tipo de noticias, que cuando hablas con periodistas dicen que es que, claro, es lo que la gente entra a ver, que les da publicidad y tenemos la pescadilla que se muerde la cola. Entonces, yo creo que falta un poco de storytelling y un poco algunas ideas, en el tiempo que tengo un poco asignado. Claro, en la parte que tiene el sistema de salud, ustedes, aparte de los estudios con pequeñas muestras, dense cuenta que en algunas comunidades autónomas, no las voy a citar para no generar, y ahí tienen un poco una... Es que esto ya no es como hace 20 años, tenemos bases de datos, incluso poblacionales, de registros poblacionales de millones de personas, que ahora con algoritmos que nosotros podemos optimizar, podríamos demostrar resultados en los cuales, esto que se comentaba por la mañana, dónde están ineficiencias del sistema, y mientras resulta que la otra parte financiera de impuestos y de copagos está más contenida en la colaboración público-privada, es una decisión, un dilema de Oppenheimer de la comunidad autónoma, ¿no? Pues en ese sentido es algo, por ejemplo, que para lo que se comentaba por la mañana también, para contratar, para financiar recursos humanos, para inyectar en el sistema a las comunidades autónomas, eso ya está pasando. Hay comunidades autónomas en las cuales hay acceso a datos poblacionales
se financian investigaciones, estudios, análisis, se cuantifica y eso es posible. Bueno, pues ya digo, son dilemas, en ese sentido, aparece en inglés, food for thought, es decir, para dar que pensar y para crear esas voluntades, ¿no? Entonces, 3 ideas que desarrollaría un poco de una manera muy simplista, pero que también tienen un marco conceptual, es decir, evidentemente no son solo mías, aparte de mis compañeros de mesa y otros compañeros de la profesión que juegan con todo esto, e incluso como se comentaba por la mañana, pues mi pensamiento particular o del grupo que represento también, pues lo tienen ahí en las redes sociales, en las publicaciones de acceso libre y, por ejemplo, volviendo al ejemplo europeo, lo bueno que tienen cuando trabajas con proyectos europeos es que recibes mucha financiación, es muy competitiva, pero por otro lado te obligan a publicar en abierto. Nada de que te quedes con algo y no lo publiques hasta... ¿no? Entonces, la primera idea sería, ¿por qué no se consigue ese pacto, aunque no sea tan amplio como estábamos un poco diciendo? Bueno, pues esto parece que no es nuevo, porque simplemente se opta por el cortoplacismo. El cortoplacismo, en ese sentido, es, marida bastante mal con una buena planificación. Entonces, la pregunta es, tenemos direcciones en mucho sentido, en muchas comunidades con planificación, pero realmente, a veces también cuando se nos dice en las universidades que estamos en Torres de Marfil y que no vemos la realidad y que no tocamos, por otro lado también, bueno, suponemos, igual que ustedes, que también, pues estaría bien que se escuche cuando también se tiene tiempo para pensar, ¿no? Que al final un poco es algo también interesante. Entonces, la idea de la evaluación por resultados, ahí en ese sentido un economista de la salud, tampoco déjense engañar en la trampa del solitario por un economista de la salud, claro, la trampa sería que les dijésemos que el sistema tiene que caminar como en otros países a la evaluación por resultados, pero claro, lo primero que dirían, ¿qué tipo de resultados? Resultados en salud, cuando el sistema ahora mismo lo que estamos es con los resultados intermedios, que es estancias, intervenciones, actividad, y además también constreñida por lo que son el tema de las jornadas laborales, todo esto y demás, ¿no? Entonces, se comentaba por la mañana, ¿no? Pues ese desideratum de la gestión clínica que vivimos en su momento, que parecía que... Es decir, si al final 2/3 aproximadamente, yo me pongo en la parte de gestión económica, ¿no? 2/3 aproximadamente del gasto del sistema en muchas comunidades autónomas lo hacen ustedes, los profesionales sanitarios, ¿no? Entonces, dense cuenta que es bastante curioso que en esos 2/3 luego la autonomía que tengan sea constreñida y cuando quieran, en este caso, hacer más gasto, resulta que ahora, frente al papel, el sistema, en este caso, como este pequeño ordenador que tengo aquí, como cuando nos dan los datos de paro y nos tenemos que creer a primeros de mes que se acaban de dar cuenta unos u otros que ha subido o bajado el paro, si lo saben en tiempo real. Entonces, igual que en el sistema de salud, esto es factible ahora. Con lo cual, claro, tendremos que caminar hacia resultados en salud. El problema también de ese tipo de resultados es cuando entramos ya en el campo de los resultados subjetivos. De opina el profesional, opina el paciente, opina la asociación, cómo se pondera, etcétera. Todo esto que les estoy contando, que seguro que lo saben mucho mejor que yo, al final en Europa y en otros países hay sistemas, métodos de modelización en los cuales, más allá del típico coste-efectividad, multicriterio, retorno social de la inversión, etcétera, se pregunta, se pondera y vamos más allá de financiar tratamientos, intervenciones, procesos, dando ese valor. Eso que parece algo tan etéreo y que en realidad es que consigas mucho más resultados con los recursos que tienes. Pero aquí una de las cosas también que no hay que dejarse hacer, ¿no? El timo del tocomocho, como se decía en su momento, y es, claro, conseguimos ser más eficientes, conseguimos mejores resultados, pero por otro lado, ¿esto se va a quedar al sistema de salud o es que va a ir a financiar a la deuda pública que hemos visto hace unos días, que en realidad, como ha variado el Producto Entero Bruto, pues entonces el porcentaje que tenemos, es decir, necesitamos más o menos deuda, es decir, claro, que se quede en el sistema, porque si no entonces me evalúas por resultados y no se queda en el sistema. Y esto, ya digo, es necesario, ahora que estamos tan de moda de esto de, ¿no? de intercambios de votos por la voluntad política y me lo das antes y después, bueno, pues entonces antes de este tipo de contratos de gestión de resultados, vamos antes a que se midan resultados en salud y garantía que se queden en lo que son las partes de servicios sanitarios de comunidades autónomas. Evaluación por resultados, de esa manera lo sé antes y se queda en el sistema. No hacemos una modificación de crédito y va a otra vía. Bueno, después también, por otro lado, en estas 3 ideas que quería un poco desarrollar, también la competencia por comparación.
18 sistemas, claro, decíais por la mañana, y coincido también José Luis, Ceuta y Melilla en comparativa, pero claro, es que estamos comparando la comunidad en la cual ustedes están, no llega a 600.000 habitantes. Y yo luego, por motivos de trabajo, tengo que ir a Cataluña. Entonces, claro, es que al final comparar relativamente, porque es que no podemos estar comparando de manera... Y después también lo que les decía, pues tenemos limitaciones de autonomía y eficiencia cuando se quiere hacer una gestión sostenible dentro del sistema. Con lo cual, está muy bien hablar de eficiencia, pero por un lado también, como les decía, resultados, y por otro lado, costes. Costes en el sistema sanitario, para un buen pacto también, para saber que es sostenible, cuánto cuestan las cosas. Y ustedes dirán, no, el paciente lo sabe porque hay una orden de precios públicos, etcétera. Órdenes de precios públicos que muchas veces están desactualizadas y hay muchos servicios, sin citarles, que no conocen el coste en el sistema público de lo que cuestan las cosas. Eso cuando comparamos con un privado, con lo cual realmente es muy complicado saber quién lo hace mejor, cuál es el faro de eficiencia y después, por otro lado, también estos criterios de equidad y de justicia social, ¿no? Que también en cada sitio serán distintos. Entonces, bueno, pues esto también es importante tenerlo en cuenta. En cuanto a la segunda, entonces, sintetizando un poco, como les decía, la primera idea, esta idea de caminar hacia la comparativa, resultados, pero resultados garantizando que se queden dentro del sistema sanitario, con esa contabilidad que se puede hacer en tiempo real y al final, como trabajamos con dinero y cada vez lo van a ver más, porque van a ver el euro digital, igual que lo veré yo, espero, pues al final es que, igual que se evalúa digitalmente, también se pueden hacer las inyecciones de fondo al sistema sanitario con esos euros digitalmente y poder, por ejemplo, financiar recursos, intervenciones, tratamientos, ¿hasta qué? Hasta lo que es la capacidad de impuestos y de copagos que decidamos entre todos votando. Votando, porque tenemos uno de los copagos más bajos de Europa, tenemos básicamente en farmacia, tenemos países como Portugal no sospechosos de que tienen copago en otra serie de servicios y esto da hasta donde da. Y la parte impositiva igual, tenemos el país con más alta economía sumergida de Europa, con lo cual realmente la parte pública pues da para lo que da también y si queremos más lo votamos y en este caso va más recursos al sistema. Eso en un pacto también debería explicitarse, porque si no al final lo que tenemos, como les decía antes, es un componente demográfico, tenemos un componente tecnológico que va a implicar un coste muy alto para el sistema, pero que vamos a ver en otros países, igual que decíamos por la mañana, otros profesionales que les pagan más, que hay mejores, en este caso, prestaciones dentro del sistema para cubrir, en este caso, su trabajo, bueno, pues que lo van a hacer. En este mundo en el cual simplemente con un vídeo en una red social sé lo que está pasando en el Sistema Nacional de Salud australiano, ¿no? Entonces, esa competencia por comparación, al final, dense cuenta que son tantos los retos que tenemos dentro del sistema, no solamente recursos humanos, como les estoy diciendo, digitalización, el replanteamiento de la salud pública, que en este caso también lo decías en una entrevista al doctor Repullo, decía no, pues que realmente ha sido una buena lección para lo que es un poco la medicina, ¿no? La pandemia, pero por otro lado también quedó pendiente toda esa inyección de recursos de salud pública y luego nos enfrentamos con que nada es gratis, ¿no? Y después también la oportunidad que les decía de recursos europeos. Con lo cual, esto me lleva si esa segunda idea es la sostenibilidad es distinto a la solvencia. Por definición, casi todo es sostenible. Es decir, igual que en el sistema de pensiones se está hablando que si no llega con las cotizaciones se cogerán impuestos y se inyectará para equilibrar pensiones, pues también podríamos pensar en otras fórmulas si se quiere, en este caso, priorizar el Sistema Nacional de Salud frente a otro tipo de partidas de gasto y si no que se lo digan al sistema de dependencia, ¿no? Ya sé que estoy hablando a nivel un poco macro en ese sentido, pero la parte micro tienen que pensar también que con un sistema digitalizado como tenemos ahora, sería mucho más fácil un sistema, y se ha dicho por la mañana, bottom-up, es decir, darles a ustedes autonomía de gestión, pero por otro lado se puede estar utilizando muchas veces el sistema para todo lo contrario, ¿no? Un sistema en el cual simplemente los de arriba, ¿no? Un sistema top-down. Los de arriba, se ha dicho por la mañana, creo que lo decías tú, Enrique, hay una serie de decisores, 4 o 5 decisores, que son los que determinan todo a todos los que estamos abajo, desde el punto de vista también sanitario. Y esto también la digitalización lo permite. Resulta que quieren ustedes dar en la tecla en el sistema, y entonces al final tienes una limitación de que económicamente no te permite
hasta cierto umbral, y eso ahora también es un dilema por el cual se... Bueno, yendo ya un poco a lo que es la tercera idea, y también por ir enlazando el final de la presentación, porque quería enlazar varias cosas, ¿qué debería incluirse en un hipotético pacto? Bueno, desde un punto de vista conceptual también, una visión de economía de la salud, pero no economicista, entiéndenme, y llevo más de 2 décadas dedicándome a esto junto a otros compañeros. La visión economicista sería decir que un paciente, una prestación sanitaria, es igual que cuando yo me compro un coche. Pero es que esto no estamos hablando de coches. Entonces, al final, detrás de la eficiencia, detrás de la equidad, tenemos personas con, ya digo, resultados de salud, no objetivos únicamente de que vivimos más de, en media, se ha democratizado vivir más, eso es un éxito del sistema, más de 83 años, pero otra cuestión es en qué calidad de vida vivimos. Por tanto, ya digo, no es una cuestión únicamente de eso es el resultado y ya está, sino que, por ejemplo, se comentaba por la mañana. Claro, un pacto en el cual no tengamos en cuenta el aumento del tiempo medio de espera, pero claro, esto, en definitiva, el tiempo medio de espera por sí mismo no es malo. Lo que sí es malo en ese sentido es un tiempo excesivo. ¿Y eso cuál es el tiempo excesivo? Todos ustedes que saben mucho más que yo. Lo que estamos también decidiendo entre todos. Sean comunidades, los 180 días o para las pruebas. Pero eso es una terminología también, en este caso jurídica, que se ha decidido entre todos, porque, por ejemplo, yo me pregunto también, ¿y por qué no es tanto número de pacientes, no deberían esperar tantos días y a partir de ahí el gestor sanitario o estamos obligados a...? Entonces, ¿por qué? Porque utilizamos el tiempo siempre que estamos hablando, lógicamente, de actividad no urgente. Con lo cual, ese debate sobre el tiempo medio de espera, no hace tanto no se publicaban estos datos desglosados por comunidades autónomas. Esto ya no es tan reciente, hace años esto no se hacía así, con lo cual las comparativas. Un sistema también, si hay 18 sistemas distintos, ¿no? Si un sistema que vertebre, porque también la competencia por comparación, si no hay lealtad institucional, también se quebraría. Y después también esta idea de cuál sigue siendo ¿no? pues como si dijésemos el menú que escogemos entre impuesto o copagos. Porque es lo mismo y no es lo mismo. Evidentemente, porque tenemos mucha más capacidad potencial financiera en la parte impositiva, porque la parte de copagos, por definición, obviamente, solamente la está pagando aquella persona que directamente, en este caso farmacia, demanda. Cuando digo demanda, es en ese sentido, no que necesita, que demanda. ¿Por qué? Porque la diferencia, yo puedo necesitar muchísimo hoy que me atiendan de apendicitis por la tarde si me encuentro mal. Pero si no hay servicio, no hay demanda, no hay gasto. El gasto es cero. Con lo cual, lo que estás haciendo con el copago farmacéutico es expresivo de la demanda, de cómo estamos ordenando a las personas también acceder, en este caso, a los fármacos. Y después también esta idea de bueno, falta de recursos. Yo creo que, o sea, si yo estuviese al otro lado, dependencia me dice que le faltan recursos, lo comentabais también por la mañana. Hay manifestaciones, también hay manifestaciones de pensionistas que dicen que les falta recursos para la pensión. Todo el mundo ahora demanda recursos, ¿no? Entonces la cuestión es que el sistema de salud tiene que encontrar esa vía, ese storytelling, como les decía, de también un poco en esa cuenta de resultados, si tenemos 18 sistemas, si no te gusta cómo está la mesa, dale la vuelta. Corresponsabilidad fiscal autonómica. Esta idea también de muchas comunidades autónomas dentro de esa cartera de servicios, que aquí evidentemente hay personas que pueden en este caso hablar mucho mejor que yo de esto, en el cual, garantizando esos mínimos, por otro lado, aquellas comunidades autónomas con el sistema que ya tenemos podrán, en este caso, podrán financiar prestaciones adicionales, hacer esas políticas de recursos humanos, pero aquí en ese sentido, claro, la parte central, si queremos que iguale, si queremos que vertebre, si queremos en ese sentido de que no vayamos una competencia a la baja y que tengamos zonas, como os ha comentado también por la mañana, incluso zonas rurales frente a zonas urbanas en las cuales, por definición, el privado que va al beneficio no le va a interesar tanto, pues ahí, ¿no? Igual que un profesor, hombre, pues a los que va bien, pues en ese sentido, como decía, yo jugaba al fútbol de pequeño, de portero, me decía el entrenador de portero, las que vayan fuera no las metas tú dentro, es decir, al final, bueno, pues preocúpate sobre todo de los que necesitan ayuda, y en este caso, pues es una parte también importante, ¿no? Entonces, al final también, ese pacto de Estado, como les decía en esta parte conceptual, sobre todo respecto a los, y voy acabando también ya, respecto a ese reto importante que vendrá, y los retos importantes que vendrá, que les estoy diciendo que es la digitalización, el contexto demográfico que tenemos, que tienen,
Dense cuenta que ustedes tienen el contexto demográfico de personas de edad mucho más avanzada, tienen más personas, más pacientes. Yo, que soy profesor en la universidad, aparte de investigador, tengo lo contrario. Tengo personas jóvenes y que cada vez son menos, porque estamos en contextos de baja natalidad histórica. Entonces, esa parte que tenemos, el contexto demográfico no va a cambiar, por ejemplo, de cara a 2030, esto ya está aquí. Y aunque estén escuchando que es verdad que en algunas comunidades se incrementa ligeramente por la migración, no está compensando la pirámide, por lo menos en estos años. Después también esta debilidad del contrato social de hacia dónde va ese sistema, se comentaba por la mañana, y por esto esta parte de, por definición, todo es sostenible. Si no tengo para salud, pues se lo quito a dependencia y ya está, o se lo quito a otro servicio, ¿no? Otra cosa es ser solvente. Cuando un médico es solvente, cuando una persona es solvente, cuando sabes que responde, cuando sabes... Y esa es una de las, ¿no? Lo peor que puede haber, una de las peores cosas que yo creo que puede haber en la vida, para una institución, para una persona, es la parte reputacional. Y esa parte reputacional es importante también que se amarre, pero también financieramente, como les ponía antes el ejemplo metafóricamente, de si en ese sentido no aplicas la zona de bajas emisiones, no te doy fondos europeos, también tiene, ¿no? Había una frase de un personaje, Alicia en el País de las Maravillas, que decía, bueno, están muy bien las palabras, pero al final importa quién manda, ¿no? Se decía por la mañana, la voluntad, ¿no? Y esas personas que mandan son las que tienen en este caso esa responsabilidad, pero tenemos que crear ese storytelling. Y mientras tanto hay que gestionar lo urgente. Lo urgente, por ejemplo, entre otras cosas, ha comentado por la mañana, es esta parte reputacional de calidad, de la parte de calidad de empleo y de incentivos también para esos recursos sanitarios. Y ya digo, voy un poco acabando con las últimas ideas, porque al final el sistema, como les comentaba, tiene que decidir qué priorizar. ¿Por qué pongo ahí una foto de sacando petróleo? Porque por definición el sistema de salud tiene datos que el petróleo se acabará, pero los datos son infinitos porque los producimos nosotros, los pacientes, los profesionales, con lo cual en el sistema sería importante para avanzar en esa parte de resultados en salud y sobre todo con ese enfoque multidisciplinar, aunque en realidad la idea de priorización, y ya digo, no me meto en métodos de evaluación económica que no sustituirían a la parte clínica. La parte de evaluación económica es, como saben, es para adecuar un impacto presupuestario. Es decir, yo puedo tener una intervención muy coste efectiva y no sé si rompo su inocencia hasta hora de la tarde, pero no todo lo coste efectivo tiene que meterse en el sistema en todo momento. Tendrá que ver con el presupuesto que tenemos, el impacto presupuestario que tenemos. Otra cosa es que, claro, eso responde a priorizar, pero priorizar no es racional. Priorizar es explicar por qué se están tomando las decisiones, incluso en recursos humanos, incluso de dónde estamos atendiendo, de qué manera y qué decisiones se toman, y esto claro que a veces es un efecto salmón que les toca a muchos de ustedes. Es decir, ir en contracorriente. A contracorriente ahora, como estamos diciendo, es intentar demandar que exista un pacto que se promueva de la manera que estamos diciendo, aunque sea de mínimos de una serie de condiciones, porque ahora no estamos en ese storytelling, no estamos en esa película que les decía antes. Y al final, un poco como les comentaba, y con esto sí que voy a acabar si me permiten, aunque tenía más diapositivas, al final, ¿qué es lo que vemos? ¿O qué es lo que ven muchas veces ustedes? Bueno, pues como les decía antes, con un marco conceptual, porque no he querido traer a propósito cifras, al final tenemos un coste P por Q, de precio por cantidades de tratamientos, de recursos humanos, de todo lo que necesita el sistema, ¿no? Pero esto, el coste no es el gasto. Las cosas pueden costar un montón y cada vez más, yo que sé, en Estados Unidos vemos y en otros países, en Inglaterra, se comentaba por la mañana, lo comentaba Enrique, pero en realidad tú lo que puedes meter en el país es el gasto actual, que es una decisión política de la tarta que se toma frente a otras cuestiones y por tanto, ya digo, es que el gasto puede estar muy por debajo de la necesidad, por eso esa insatisfacción de profesionales, de pacientes, de tiempo de espera, de que no, porque no da con el gasto que se tiene. Pero ya digo, nos enfrentamos en un contexto en esta década en la cual el coste de las cosas va a ser mucho mayor incluso que en la parte del presupuesto público. De ahí el dilema que les decía. Entonces, en la parte macro y meso, la parte directiva, la parte de responsables, en esta idea de la sostenibilidad, claro, como Napoleón en Waterloo, pueden dar muy buenas órdenes, pero al final los que están ejecutando somos todos los que estamos abajo. Y ahí es la parte que les comentaba donde al final, como esa foto que vemos ahí del gasto, que es como la pequeña tripita que no cabe en el cinturón, ahora que salimos del verano, la operación bikini, porque al final el coste del presupuesto, que es el gasto limitativo. Entonces, al final, realmente, ese faro o esta guía un poco de eficiencia, bueno, pues es importante también, ¿para qué? Para
si los profesionales en ese 2/3 del gasto no tienen en este caso pues suficiente para poder ejecutar sus decisiones, el sistema en ese sentido por eso está constreñido. Entonces, vuelvo un poco a las ideas iniciales también. O bien, optamos en esa sostenibilidad, en ese pacto, por abrir la parte de la microgestión o gestión clínica, aunque ya sabemos qué pasó cuando, ¿no?, hace años, como se comentaba, o bien optamos por abrir la parte de recursos arriba, en la macro y meso, para que al final, por el sistema que les decía antes, bottom up o top down, el que decidamos, llegue abajo y tengan esa capacidad de, al final ustedes, que son los que deciden, pues puedan un poco informar a los de arriba y puedan reportar esa parte de resultados. Acabo ya simplemente un poco diciendo que al final, y esto también es otro clásico, en el sistema polarizado que se comentaba por la mañana, claro, esto sí, yo qué sé, como ahora que también se dice con la visita de Woody Allen, aquella película famosa del Matchball, como aparece ahí, es que claro, parece que estamos en dos sistemas polarizados. Uno en el cual nos dicen que efectivamente, ¿vale?, lo compro, no hay, en este caso nada es gratis, no podemos poner de todo, y otro en el cual aparecen limitaciones a copagos, privatizaciones, etcétera. Entonces, son dos maneras de entender lo que les estoy diciendo, pero con ejecuciones financieras distintas. La realidad es lo mismo, yo tengo que hacer lo mismo de lo que cuestan las cosas para meterlo en el gasto, pero unos y otros se están planteando como una receta distinta, ¿no?, que es un poco donde nos encontramos ahora. Acabo. Al final es en la famosa caja, que la habrán visto y que evidentemente no es mía, aunque la adapto aquí, en el cual, ¿no?, pues tenemos esa sostenibilidad. Tenemos, aunque esté en inglés ahí, cuánta población queremos cubrir. No es que seamos más, es que cada vez somos más mayores y, por definición, en ese sentido, demandamos más, ¿no? Caso de salud. Después, cuánta cartera, qué queremos cubrir. Y después, por otro lado, también, cuál es el porcentaje, ¿no?, de lo que queremos cubrir, de lo que cuestan las cosas, como os decía antes, o por impuestos o por copagos. La famosa película esta de Barbie que salió en verano, pues podemos contar que el mundo es de rosa, ¿no?, y que todo es fenomenal y que todo es gratis y que todo entra a la parte, pero realmente no es así. Como dice una famosa novela de Los Perdonados, todo toca afrontarlo. Entonces, yo creo que aquí estamos, incluso también la parte, y con esto acabo, incluso en un hipotético pacto en el cual a alguien se le ocurriese también la conjunción de techos presupuestarios. El techo presupuestario también, incluso económicamente, para profesionales como ustedes, también encierra una parte, yo creo, capciosa, que es, vale, limitas el presupuesto, con lo cual haces al sistema, entre comillas, sostenible, pero por otro lado generas desincentivos, porque al final lo que vas a querer es gastarte ese techo como está en este caso fundamentado, y sobre todo, ya digo, realmente no deja de ser un instrumento, de nuevo, limitativo a lo que es la propia gestión clínica, que es algo importante, y ya digo que esto sería algo un poco a tener en cuenta en la parte relativa a lo que sería toda la conjunción de un poco de lo que abarca el sistema. Por acabar, ya digo, esta parte con la diapositiva final que les quería mostrar, si no tuviésemos suficiente con ello, dense cuenta que también otra de las cosas, y acabo, que no está cubriendo el sistema, es la parte de los costes indirectos, intangibles sociales, que es la parte, por ejemplo, de un enfermo de Alzheimer, ahora que estamos en los días en los cuales el sistema sanitario llega hasta donde llega. Y la otra parte, ¿quién? Pues no es el propio sistema sanitario público, no entra en la hoja de cálculo Excel, esa parte del iceberg que no se ve. Entonces, realmente, al final, como les digo, de nuevo, a esta idea que se pivota, en sí mismo el sistema, pues, yo sí que aquí técnicamente utilizaría la palabra de que sí que es sostenible, que parezca un poco contradictorio con mi presentación, con lo que estoy diciendo, es sostenible desde el momento que estamos dejando cosas fuera. Y, por ejemplo, esta parte que no le corresponde al sistema, del valor del dolor, de la parte de pérdidas de productividad, de la parte de a quién estamos atendiendo más tarde, de la parte, por ejemplo, no sé si se dan cuenta ahora, de se están tomando decisiones con horizontes temporales, con índices de precio de un 3%, que, bueno, es para partirse de risa ahora, con la inflación que tenemos crónica, que nos dijeron que iba a ser temporal y de 2 meses, y esto no es así. Entonces, yo creo que, bueno, son cosas un poco a pensar y reflexionar un poco para todos, y nada.